caso conocido como Lavallato hasta la conclusión de las investigaciones. En ese sentido, señalaron que solamente se indicaba investigaciones, más no juicios orales, ni etapa intermedia, ¿no? Solicitando en ese sentido al colegiado que tiene a cargo dicha causa, que justamente se precise, porque estaban haciendo alusión a esta resolución de la Fiscalía de la Nación, a investigaciones, más no a juicios orales, ¿no? Obviamente la Fiscalía expuso también su, digamos, su parecer, su término, que para nosotros eran pues interpretados como carpetas, ¿no? Sin embargo, se ofició, ¿no?, a la coordinación de acá de la Fiscalía de lavado de activos, que precisen justamente a qué se refiere con investigaciones, si son investigaciones o si son también etapas de todo el proceso hasta juicio oral, ¿no? ¿En qué sentido, señor magistrado? Porque justamente en esa resolución señalan como investigaciones, ¿no? En ese caso, señor magistrado, y atendiendo lo que ha dicho el doctor Julián, y además atendiendo que hoy día estamos jueves, el día martes también se suscitó en el otro colegiado, también en el caso de Villarán, dicho cuestionamiento, y bueno, se solicitó también de que se oficiara a la coordinación de lavado de activos, que es quien tiene ahora a su cargo los casos que eran de Lavallato, y de la cual depende la suscrita, que informe, ¿no?, que precise si esta mención que hablan de conocerla, que sigan continuando en conocimiento de las investigaciones, solamente se refería a investigaciones o también a la etapa del juicio oral. Y eso es lo que dispuso la judicatura. Nosotros obviamente estamos a su mejor parecer, pero sí lo dejamos, sí lo exponemos, porque esa ha sido una realidad que estamos, bueno, estamos llevando tanto el día de ayer en el juicio oral que se sigue contra Jorge Isaac Acurio Tito, donde también, como mencionaba, están otras defensas que están muy presentes acá, como en el juicio de Susana Villarán, que fue el día martes, donde también se dejó constancia de lo mismo y se ha solicitado que se oficie para que se precise. Ahora, sería bueno, señores magistrados, si es que por favor podrían analizar lo que acaba de referir el procurador, y de lo cual también la suscrita pues está señalando, ¿no? Se está manifestando. Bien. Hemos hecho una coordinación interna entre los magistrados integrantes de este colegiado, y evidentemente, de acuerdo a lo que se está informando, a todas luces, es un tema que corresponde a los ámbitos del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que determinar si es que va a haber algún cambio o no va a haber algún cambio con su representante ante esta judicatura. Mientras ello no ocurra y se ha precisado que está referido a los cambios referidos a investigaciones, y esto es un juicio oral, ese tema no corresponde mayor atención que esta aclaración que ya se está haciendo, ¿no? Si es que hay algún cambio en lo sucesivo, ya nos comunicarán, nos informarán por los canales correspondientes, y en función de eso el colegiado ya adoptará una decisión. Bien, vamos a continuar. Señora representante del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra para continuar con la... Sí, justamente nos quedamos en la sesión pasada, señor magistrado, en el interrogatorio del acusado Pino Helguera Ocampo. Sí, eso ya nos informó. Pero me parece que no, se ha conectado, señor Plinio Helguera. No se encuentra conectado, tal vez podríamos preguntar a su defensa, el doctor Germán Monteagudo. Ah, sí está conectado, sí está conectado. Sí, por favor, el acusado Pino Helguera podría prender su cámara para continuar con el contrainterrogatorio. Muy buenos días, señores magistrados, señor fiscal, buenos días. Buenos días, señor. ¿Retomamos, doctor? Sí, doctor, sí. Ah, ya. Señor Plinio, en la sesión pasada se le preguntó respecto a lo que era acerca del adicional 10, lo del cambio de materiales de pavimento a concreto. Vamos a continuar el contrainterrogatorio abocándonos a lo que era la ampliación de plazo número 18. ¿Nos puede decir cuál era la causal del argumento principal de la solicitud de la ampliación de plazo número 18? Obviamente cuando
se hace adicionales, cuando se aprueba adicionales, tiene que modificarse también el cronograma, porque esas partidas nuevas implican un nuevo plazo o un plazo para poder ser ejecutados. Entonces, necesariamente tiene que aprobarse una nueva ampliación de plazo. Pero ¿cuál fue digamos, el argumento central de esa solicitud de ampliación de plazo número 18 que solicitó la contratista Consorcio Vía Cusco? Bueno, básicamente es que hay partidas nuevas. ¿Puede señalarnos si parte de los argumentos para la ampliación de plazo número 18 solicitadas por Consorcio Vías Cusco fue los retrasos en la ejecución de interferencias? Claro, también obviamente la resolución de interferencias obviamente también es causal de ampliación de plazo. Ya. Anteriormente a la ampliación de plazo número 18, ¿nos puede precisar si también existieron solicitudes de ampliaciones de plazo 14, 15, 16 y 17? Sí hubieron ampliaciones de plazo, unas denegadas y otras aprobadas. Todas las ampliaciones de plazo denegadas, el contratista las sometió a arbitraje. Ya. En la ampliación de estas ampliaciones, algunas denegadas, otras procedentes, ¿puede decirnos si el argumento central de estas solicitudes era también el retraso en la ejecución de las interferencias? Claro, o sea, la resolución de interferencias obviamente implica un plazo, como le dije, y obviamente el tiempo en que se demore en resolver cada interferencia, obviamente el contratista, bueno, va a decir, pues simplemente usted no me entregó el terreno completo y entonces yo tengo que esperarle hasta que usted resuelva, etcétera. Entonces, obviamente, tiene que haber una ampliación de plazo por la resolución de interferencias. Sí, pero lo que le estoy preguntando es lo siguiente. El argumento de la ampliación de plazo fue retrasos en la ejecución de interferencia. ¿Nos puede precisar si en las ampliaciones de plazo anteriores a la 18 también el argumento era retrasos en la ejecución de interferencias? No recuerdo muy bien, pero supongo que cualquier resolución de interferencias implica un nuevo plazo. ¿Por Ya, qué? ¿Por qué? Porque la entidad no le ha entregado el terreno saneado finalmente al contratista, ¿no? ya. Cuando ustedes, cuando pasa la dirección de supervisión, donde usted también ya ostentaba el cargo también de administrador de contrato, analizó si habían actividades pendientes para ejecutar por Consorcio Vías Cusco o el cronograma de ejecución, cómo se venía ya ejecutando la obra para poder otorgar el plazo que estaban solicitando los contratistas Consorcio Vías Cusco. Como le digo, o sea, cuando hay interferencias por resolver, obviamente el contratista se va a agarrar de eso y va a decir, ¿sabe qué? Usted no me entregó el terreno saneado. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Lo espero? ¿Continúo? ¿Paralizo? ¿Qué hago? Entonces, la entidad tendrá que definir, bueno, oye, tengo que resolver esta interferencia, si me corresponde, obviamente, y de acuerdo a eso tengo que darle una ampliación de plazo, si es que corresponde, obviamente. Claro, pero lo que se le está preguntando es que si usted, en su calidad de administrador de contrato de la Vía Evitamiento y además director de supervisión del PER Plan Copesco, verificó o analizó el cronograma de ejecución de la obra, cómo iba el avance para Entonces, determinar el avance del cronograma, ¿no? Del claro, cronograma del avance de la obra para verificar justamente si es que le correspondía o no esta ampliación de plazo, los días solicitados, los 120 días solicitados. claro, pero eso, claro, al que le corresponde analizar todo esto es a la supervisión de la obra, en este caso al Consorcio Vial Cosco. Entonces, ellos han analizado y han verificado y si correspondía o no otorgarles, ellos lo aprobaron. Nosotros Ya, solamente verificamos las condiciones, si corresponde o no, de acuerdo a los términos legales, de acuerdo a la ley finalmente. ya. Usted nos puede mencionar que, bueno, ha sido, ¿no?, director de supervisión supervisión de obras de la Vía Evitamiento de Cusco, del Copesco, teniendo solamente a su cargo obras de adquisición directa y la única obra por contrata que era la Vía Evitamiento de Cusco. Y además que usted era administrador de contrato. ¿Nos pueden precisar cuántos profesionales existían a su cargo en esta oficina de la Dirección de Supervisión? Cuando yo asumí, había más o menos alrededor de 30 personas, que yo recuerdo. Ya, Después del año 2016, se redujo a 4 o 5 personas, no fue más. ya. Estamos hablando ahorita de
de las 30 personas, más o menos, o aproximadamente, ¿qué profesión ostentaban? Había ingenieros, había abogados, había arqueólogos, había sociólogos, había secretarios, había, bueno, un sinnúmero de profesionales que tenían que hacer. Había ingenieros electricistas, había ingenieros, sí, había de varias ramas finalmente, de la Ya, ingeniería. También había abogados, también había secretarios, había toda una serie de profesionales. ya. ¿Nos puede indicar si a estos profesionales de su dirección, de supervisión del PER Plan Copesco, usted le requirió, le solicitó algún apoyo para verificar justamente la documentación del cronograma de avance de obra, cómo iba, si ya se había verificado, digamos, los plazos en la ejecución de la obra, cuánto habían tardado para poder aprobar esta ampliación de plazo número 18? ¿Consultó a algún profesional, dado pues que tenía cantidad de profesionales a su cargo? Claro, justamente cada documento que llegaba a la oficina tenía que ser revisado por cada ingeniero a cual se le delegaba, dependiendo obviamente de la rama que era, si era electricista, si era mecánico, si era telefonista, etcétera. Entonces a cada uno se le delegaba la función de verificar cada solicitud o cada documento que venía de parte del contratista, tanto del contratista de supervisión como del contratista de obra, ¿no? Ahora, por otro lado, obviamente cuando este tipo de aprobaciones las hacía la supervisión de obra, en Ya, este caso ya, el Consorcio eso, Vial Cosco. ya, vamos Y a el director continuar era que no procesaba. Señor Plinio, por favor, no, que no sea como la sesión pasada, cuando estamos haciendo ahorita examen del acusado, ya su defensa Sí, tendrá su oportunidad para que también le sí, pregunte. sí. Es que el problema es que, doctora, escúcheme, por favor, que acá solamente se están haciendo aparecer que como que nosotros fuéramos los únicos que hemos evaluado, cuando no es así. El que ha evaluado todos estos Por documentos y la eso, aprobación de por los eso le, mismos ha sido el Consorcio Vial Cosco. claro, pero por eso le decimos que su defensa técnica es la encargada de hacer su interrogatorio. Vamos a continuar. Usted ha mencionado de que de estos 30, algunos revisaban, algunos de estos solicitudes de ampliación de plazo. En el caso de la ampliación de plazo 18, ¿nos puede mencionar qué profesional a su cargo lo revisó? La verdad no recuerdo, pero habían varios. ¿Qué Habían nombre? ¿Nos varios, puede dar algunos nombres de esas personas? a ver, estaba el ingeniero Magno Chaparro, estaba el doctor, bueno, ingenieros, estaba el ingeniero Chaparro, y bueno, ya no recuerdo más personas, pero habían varios, la verdad. Ya. En la solicitud para el cambio de materiales, que fue justamente el adicional 10, adicional 10 que ocasionó pues que se aprobara el cambio de materiales con una prestación adicional de más de 11 millones. Este cambio de materiales, esta solicitud, también fue revisada, analizada por alguno de estos profesionales a su cargo. Es probable que sí, porque yo era el jefe, entonces tenía que recibir y, bueno, ver todas las opiniones de los ingenieros, pero básicamente esto ya venía aprobado por parte de la Consorcio Vial Cosco. Claro, pero estoy hablando de su dirección, de la dirección de supervisión. Sí, justamente se encargaba a todos estos profesionales que revisen si cumplía o no con los requisitos legales, los requisitos de obra, los requisitos de acuerdo a ley, ¿no? Si eran Claro, procedentes o no. pero ¿nos puede mencionar quién ha sido este profesional o estos técnicos que han revisado esta solicitud del cambio de materiales para construir la vía de evitamiento de Cusco, las vías auxiliares de la vía de evitamiento? Específicamente no recuerdo, la verdad. Ya. ¿Nos pueden señalar por qué, usted nos habló de la sesión pasada de una conciliación? ¿Por qué si en esta conciliación se tenía que no se iba a cobrar mayores gastos generales por esta ampliación de plazo número 18, ¿por qué al final se aprobó el pago de mayores gastos generales por la ampliación 18? Eso también fue aprobado por la supervisión. Pero en todo caso, los datos generales eran irrenunciables en ese momento. Ya, pero atendiendo a lo que usted ha manifestado, que la ampliación de plazos 18 era justamente como una causal de retrasos en la ejecución de interferencias y las interferencias estaban a cargo de la empresa contratista, ¿por qué se tenía que pagar
una ampliación de plazos de las cuales ya se había determinado que no iban a ser Objeción, pagadas. pregunta capciosa. Segunda capciosa. Traslado la ¿Me objeción. permite? Sí, traslado la objeción. No objetado que pregunta es capciosa. No, no argumentado Ha porque es señalado capcioso. que la ejecución, la solución de interferencia está a cargo de la entidad. ¿Podría poner su cámara el abogado, por favor? Conforme al contrato y las bases, la solución de interferencias está a cargo de la entidad, no del contratista. ¿Ya puedo resolver? Sí, señor magistrado, conforme se habló en la sesión pasada, conforme al contrato, la empresa contratista, que era Odebrecht Consorcio Vías Cusco, tenía a cargo también las interferencias, señor magistrado. Y eso es materia justamente también de juicio oral en el otro caso. No puede decir... Una precisión al respecto. Dar pase a que se ejecute la interferencia, la solución de interferencias, es posterior a que ésta se solucione. Por ejemplo, en el caso de FETRASA, tiene que suscribirse el convenio con FETRASA para que la empresa constructora proceda a la ejecución de las partidas. Señor magistrado, la defensa no ha precisado por qué la objeción, por qué la pregunta es capciosa. No ha argumentado. Hemos escuchado, doctor. Porque usted está haciendo una pregunta que no corresponde a la normativa aplicable. Doctor, sí, al final no tengo claro por qué considera usted que la pregunta es capciosa. Se entiende que una pregunta capciosa tiene una característica, ¿no? ¿Por qué considera usted que la pregunta formulada por la representante del Ministerio Público es capciosa? Eso es lo que necesitamos que nos precise. Correcto, le indico. Para la solución de interferencia tiene dos fases. Aprobar que está de libre disponibilidad el terreno para la ejecución. Eso requiere previamente de una aprobación. A eso está a cargo de la entidad. Y lo que está a cargo del contratista es que luego de que se ha liberado el terreno de la interferencia, la ejecución de la partida correspondiente. La señora representante del Ministerio Público pregunta que por qué se le daba la ampliación de plazo si no es tan precisa la pregunta. La pregunta debería ser a cargo de quién estaba la solución de la interferencia y no la ejecución de la partida de la interferencia. Señor magistrado. Señor director de debate, si me permite, el abogado ya está dando una respuesta a la pregunta del Ministerio Público, está poniendo la respuesta a su patrocinado. Lo que debería argumentar es por qué la pregunta es capciosa. Esa es la pregunta que usted le ha hecho, pero está argumentando ya la respuesta, está dando la respuesta. Eso no puede ser posible. Ok. Doctora Melgar, ya le pedí la precisión al abogado. En efecto, este colegiado, este director de debates, no advierte que la pregunta que hemos escuchado es clara, es precisa, no advierte un doble sentido como para considerar que sea capciosa, así que se deniega la objeción. Señor... Puede responder. Responda a la pregunta. Señor Plinio. Sí, señor juez. Como dijo, bueno, mi abogado, en realidad la resolución de interferencias está a cargo de la entidad. Ya el contratista solo va a ejecutar sobre ese terreno ya liberado. En buena cuenta es esa la respuesta de esta pregunta, ¿no? Las interferencias tienen que ser liberadas por la entidad y recién ejecutadas por el contratista. Usted nos ha hablado en la sesión pasada de contrato híbrido, que el tipo de contratación no era una contratación de suma alzada, concurso oferta, pero que era un híbrido. ¿Esta determinación de híbrido ha sido señalada en el contrato? ¿El contrato dice este contrato es híbrido? No lo dice, pero en la ejecución del mismo cabía eso. ¿Por qué? No dice, por favor, déjeme continuar. Ya. Sí. Si el contrato no dice que es híbrido, ¿usted cómo llega a determinar que es híbrido?
si la norma, el contrato en sí, que era lo que ustedes se tenían que acatar, a ceñir, ¿de dónde sale usted ese término de híbrido? ¿Es su interpretación? ¿Lo determinó otro funcionario? Es híbrido, yo llego a esa conclusión por lo siguiente. El contrato principal, que dice que es a suma alzada, como usted bien lo ha mencionado, pero la resolución de interferencias es a precios unitarios. Entonces, este contrato no era precisamente un contrato a suma alzada como se pretende hacer ver, no es así. Señor Plinio, a lo que le estoy preguntando es, este término que usted ha empleado, que es un contrato híbrido, ¿es su interpretación o está en un documento o se lo refirió a algún jefe de usted? ¿De dónde saca usted que el contrato es híbrido? Señora fiscal, ya le respondió el Por lo siguiente, señor acusado. Señora fiscal, ya le respondió el señor Aguilera. Esta judicatura ya tiene clara la respuesta. Continuamos con temas más centrados en lo que es materia de este proceso. Esta determinación de híbrido que usted señala, ¿en qué consistía? estoy tratando de explicar eso, a ver, por favor. El contrato, en verdad, como le decía, es un contrato híbrido porque la parte del contrato principal, que era la obra principal, era justamente a suma alzada. Y la resolución de interferencias, en este caso, por ejemplo, ¿no? Se habían presupuestado 80 socios para la instalación de agua potable. Pero cuando empezamos a ejecutar esto, una vez liberada esta interferencia, aparecieron más de 500. Entonces, ¿cómo se le iba a pagar solamente por 80 cuando él estaba ejecutando más de 500 instalaciones? Entonces, obviamente, esa parte, esa presión unitaria, esa solución de interferencias era a precios unitarios. ¿Ya? Entonces, obviamente, no voy a pagarle solamente 80, por lo que mandaba el expediente técnico, sino aparecieron muchos más de 500 usuarios de agua potable. E incluso, al final se tuvo que dejar 2 o 3 porque ya había pasado el plazo para hacer la instalación, porque ellos tenían que pavimentar. Entonces, obviamente, ese precio, o sea, ¿quién lo iba a cubrir? ¿Cómo se iba a cubrir finalmente? La empresa tenía que haber propuesto 80 habrá propuesto en su expediente, pero en la realidad me parecieron más de 500. Ya entendí, ya dio respuesta. Ya, entonces, esa es la idea. Ya, usted entonces, cuando usted ha aprobado, ¿no? Ya vimos en la sesión pasada, con un informe aprobó usted la adicional 10, el cambio de materiales para construir las vías auxiliares, que era obligación de la empresa contratista, para aprobar esta ampliación de plazo número 18 y para aprobar el pago de la misma, ¿usted tuvo a su mano el contrato? Claro, porque el contrato que se le otorgó a favor de la empresa Odebrecht. El contrato estaba todos los días en mi mesa y tenía que revisarlo para ver si cumplía o no con cada cosa que se estaba ejecutando. Ya, entonces si usted tenía... Esos costos adicionales, por ejemplo, la instalación de agua potable y otras partidas también. No. Si es que usted puede señalar, si usted tenía el contrato a la vista, como ha señalado en esta sesión y en la sesión incluso pasada, entonces, ¿por qué no advirtió de que las interferencias y que se les iba a pagar unos gastos de administración a favor de Odebrecht, estaba a cargo de esta empresa contratista Consorcio Vías Cusco? Si era parte del contrato. Era parte del contrato, una parte, no era todo el contrato. Por ejemplo, en el caso de, como le mencioné, las instalaciones de agua y desagüe, aparecieron muchos más usuarios. ¿Quién iba a cubrir ese costo? Él tenía que ser a precios unitarios, como decía el contrato. Claro, a lo que yo voy es que en el contrato que usted ha tenido a la vista, ¿no? Que por un concurso oferta, la empresa Odebrecht tenía la obligación de hacer el expediente técnico y construir la obra. Entonces, conforme a su expediente técnico aprobado. ¿Cómo usted no pudo advertir que parte del contrato era también que realicen el tema de las interferencias y que además se le iba a pagar por eso otros gastos de administración del 19%? Así estaba especificado en el contrato. Entonces puede señalar por qué entonces aprobó el pago de mayores gastos generales si era obligación de la empresa contratista Odebrecht realizar las interferencias, y si había alguna demora, ¿era exigible el pago a ellos? Lo que pasa es de que en este caso,
las interferencias que tenían que ser resueltas por la entidad, obviamente se habían demorado una eternidad, no se había pagado el PACRI para empezar. Cuando yo llegué, se estaban por liberar muchas interferencias que no se habían hecho durante los 2 años y medio previos a lo que yo llegué. Entonces, tenía que resolverse esa situación. Y entonces, si no hacíamos eso, probablemente esta obra estaría abandonada hasta el día de hoy. En la actualidad, usted nos ha referido muchas veces que la obra estaría abandonada. En la actualidad, ¿tiene conocimiento si se construyeron los carriles de las vías de habitamiento de las vías auxiliares del Cusco, de esta vía de habitamiento de Cusco? A ver, le comento, las vías principales son 9.6 kilómetros. No, estoy hablando de las Cuatro. vías, no, estoy Estoy hablando de las hablando. vías auxiliares. Por supuesto, las vías auxiliares tienen 6.4 kilómetros, no son la misma longitud que las vías principales. Ya. Si las vías auxiliares era parte del contrato, porque lo establecía el expediente técnico, ¿no? ¿Por qué usted no exigió a la empresa contratista Odebrecht Consorcio Vías Cusco que ellos asuman el costo del cambio de materiales? Si era obligación de ellos, estaba en su expediente técnico y era parte, obviamente, del monto contractual. Sí, pero como le dije, obviamente hay factores no previsibles en obra de todas maneras, y en este caso fue uno de ellos. Pero Necesariamente tenía que hacerse este cambio de tecnologías, y de otra forma no se hubiera podido ejecutar la obra. ya, pero ¿por qué Para eso, ese costo, que era cambio de tecnología, no lo advirtió la empresa al momento de hacer su expediente técnico? eso desconozco, porque cómo lo habrán aprobado, en qué condiciones lo habrán aprobado, desconozco. Ya, y usted en su calidad de director de supervisión, pero ¿por qué no exigió a la empresa Odebrecht que ellos sean los que asuman este costo de este cambio de material, que era parte de su obligación de ellos, de su obligación contractual? Sí, pero eso, entiéndase que eso fue aprobado por la supervisión. O Ya, sea, supervisión de obra, no supervisión de Copesco, sino supervisión de obra. Eso es todo para el Ministerio Público. ¿Procuraduría tiene alguna pregunta para el señor acusado? Sí, señor director de debate. Muchas gracias, señoría. Señor Plinio, solamente una pregunta de precisión. ¿Podría indicarnos usted, a raíz de lo que nos acaba de mencionar, en qué parte del contrato, porque nos ha mencionado que tenía el contrato a la vista, que estaba en su escritorio todos los días, en qué parte del contrato se estipulaba que parte de la ejecución del contrato iba a ser a precios unitarios? No recuerdo bien, en este momento no tengo el contrato a la mano, pero sí estaba, obviamente la parte de la resolución de interferencias era a precios unitarios. ¿Estaba estipulado expresamente en el contrato? Sí, es a precios unitarios. Porque eso es todo por parte del contrato de datos. ¿Alguna defensa desea formular preguntas al señor Olguera? Levanten la mano, por favor. Doctor Monteagudo. Gracias, señor magistrado. Adelante. Señor Plinio, se ha mencionado si era o no procedente aprobar adicionales de obra cuando existían deficiencias en el expediente técnico. ¿Usted nos puede señalar por qué, qué aplicó la supervisión de obra Consorcio Vial Cosco para aprobar, a pesar que la propia empresa constructora fue la que formuló el expediente técnico? Sí, doctor. De acuerdo a la directiva de Contraloría, la 196-2010, numeral 5, dispone causales de procedencia de prestaciones adicionales de obra. Justamente se ha aplicado esta normativa para aprobar. Me imagino que ellos, sobre todo el Consorcio Vial Cosco, ha tenido que revisar y ver esta directiva y de acuerdo a eso lo ha aprobado. Ahora, nosotros lo que hemos hecho, obviamente, es verificar si estos cumplían con los requisitos que exigía la ley para poder ser aprobado. Y obviamente se ha cumplido con todo eso. Ahora, esta directiva que usted señala... Sí, continúe. Sí, obviamente, de acuerdo a eso, y más específicamente está detallado en la misma directiva, en el artículo 22.1, ¿no? En el caso de que el contratista se haya equivocado haciendo el expediente técnico, obviamente la entidad puede cobrarle esta indemnización en el proceso de liquidación.
que dicho sea de paso, todavía no ha sido hecho hasta el momento. Entonces, lo que se puede hacer en este momento, o proceder básicamente a realizar posteriormente, es a cobrarle al contratista por no haber tomado en cuenta estas deficiencias en su propio expediente técnico, ¿no? Entonces, como le digo, o sea, esto además puede traer algunos cobros adicionales como lucro cesante y daño emergente por no haber considerado este tipo de consideraciones o no haber considerado finalmente estas partidas o estos efectos que podía haber tenido el proceso de compactación durante el proceso de ejecución de la obra, ¿no? Básicamente es esa la... ¿Nos puede precisar entonces, para que quede claro, si la causal deficiencias en el expediente técnico de obra, esta directiva que usted menciona, considera como causal para la procedencia de adicionales de obra? Sí, obviamente cuando un expediente, por más que tenga, por más bien elaborado que esté, puede tener siempre alguna deficiencia o alguna omisión. Obviamente, ellos han tenido tantos profesionales para hacerlo, de repente se han equivocado, se les ha ido, qué sé yo. Probablemente ha sucedido eso, pero eso se puede arreglar en el camino con esta directiva. Para eso ha sido creada esta directiva, la 196/2010, para casos en los cuales no se haya considerado determinadas partidas en la ejecución de una determinada obra y que estas necesariamente Por son esa denunció yo tanta eficiencia necesarias para poder de los cumplir con la meta del proyecto. la entidad. Ok. Perdón. Dígame, ¿esta directiva señala, establece, identifica qué tipo de responsabilidad tendrían los que aprobaron o elaboraron el expediente técnico con deficiencias? Claro, obviamente tiene que cobrárseles obviamente la deficiencia o la omisión finalmente, ¿no? Entonces, pero eso Ok. tiene que hacerlo, o sea, tiene que ser, el que ha omitido esa partida tendrá que ser sujeto obviamente a un proceso y obviamente a cobrársele por esta omisión, ¿no? Obviamente Ok. luego del proceso de liquidación de obra. En el tema de solución de interferencias, ¿nos puede aclarar, precisar en qué consisten las interferencias en la ejecución de una obra vial? En el caso de esta obra, particularmente, existían varias interferencias. Por ejemplo, la que hemos mencionado, de la instalación de agua y desagüe para muchos pobladores. En el inicio, en el expediente aprobado inicialmente, solo habían 80 y tantos personas aprobadas. Al momento de ejecutar aparecieron más de 500 personas. Entonces, obviamente teníamos que darles agua y desagüe, a estas personas no les vamos a dejar en ese estado, ¿no? Dicho sea, pues se quedaron 2 o 3 porque ya no pudieron cumplir con los requisitos. Ahora, otra interferencia fue la que puso Petraza, la cual obviamente no permitió, por ejemplo, que se levante la línea férrea de la zona de Petro Perú, razón por la cual los pobladores hicieron ese pase que está ahora, hasta ahora que está abierto, ¿no? Esa parte, ese pase no estaba permitido, no estaba en el expediente técnico. Pero obviamente la presión social hizo más y se tuvo que dejar en esas condiciones. No es porque nosotros nos plazca dejarlo de esa manera ahora, no, simplemente fue una presión social. Nosotros lo queríamos cerrar, como decía el expediente técnico, y obviamente la población se opuso. Ahora, otra interferencia seria que hubo es el PACRI, el pago del PACRI, que ya cuando yo asumí la administración de contratos, el PACRI no se podía pagar por N motivos. Era una interferencia que el contratista exigía. Eso, uno. Otro. El puente Aguabuena. Nosotros queríamos ejecutarlo, ya estaba todo listo, y obviamente el que se opuso fue el ANA. Y la resolución de esa interferencia hubiera demorado por lo menos 6 meses más. Entonces, ya, ¿para qué resolver una interferencia si con lo que estaba así o con lo que funcionaba el proyecto? Entonces, obviamente la solución de interferencias estaba a cargo de la entidad, sí. Pero había entidades, pero no solamente dependía de la entidad, sino dependía de otras entidades también, como Petraza, por ejemplo, el ANA, y otras que se opusieron tenazmente a que se haga a que se ejecute estas metas. Ahora, eso por un lado. Ahora, más antes, en los deductivos que han hecho, antes que yo llegue, en el año 2014, por ejemplo, el puente Tupac Amaru, que era peatonal, se tuvo que suprimir porque la señora presidenta de los frentes de los intereses de la vía de evitamiento se opuso tenazmente a que se ejecute esa obra.
Entonces, no es porque la entidad no pudo, sino había otros factores, había que coadyuvar con otras entidades, con otras personas, con otras entidades sociales finalmente, sindicatos, asociaciones de vivienda, etcétera, que no permitieron una ejecución normal de esto. Entonces, razón por la cual, obviamente, hay este tipo de interferencias causan pues retrasos en la ejecución. Y necesariamente tienes que aprobarle la plazo de plazo, si no, ¿cómo va a ejecutar si hay gente que se opone? ¿Cómo se ejecutaría? Ok. Usted verificó en los expedientes de ampliación de plazo y de adicionales aprobados por el consorcio Vial Cosco, la supervisora del contrato, que efectivamente las causales eran por deficiencias en caso de adicionales y por falta de liberación de interferencias en el caso de ampliación de ese plazo. Sí, justamente el encargado de verificar y aprobar toda modificación en obra justamente es el consorcio Vial Cosco, que era el supervisor de la obra. Nosotros solamente verificábamos la parte de si correspondía o si estaba de acuerdo a los requisitos legales, y si cumplía finalmente con los parámetros que exigía la ley, ¿no? O leyes, De finalmente, no una conforme. sola, varias leyes. Ya. Los temas de ampliación de plazo, las denegatorias y demás, ¿tiene usted conocimiento si fueron sometidas a arbitraje? Sí, cuando se les denegaba, hasta donde tuve conocimiento, eran dos los que estaban sometidas a arbitraje ya en ese momento. Obviamente, no permitirle o finalmente denegarle una plan de plazo era sometido a arbitrajes, que yo sepa que recién se están resolviendo en este momento. Ok, y las aprobaciones de adicionales y de ampliaciones de plazo fueron sometidas por la propia entidad también a arbitraje. No, que yo recuerde. Ok. En relación a lo que es la supervisión, usted ha mencionado que la supervisión está a cargo del consorcio Vial Cosco Contratista de Supervisión. ¿Por qué razones la entidad no puede volver a supervisar lo que ya está supervisado por el contratista? Porque eso es un mandato expreso de la ley. La ley dice claramente que en obra solamente hay un residente y un supervisor que son los únicos responsables de obra. Cuando ya viene supervisado, ya viene aprobado por el consorcio supervisor, la entidad poco puede hacer para, digamos, modificar una decisión que haya tomado, sobre todo una decisión técnica en obra, ¿no? Por ejemplo, si ellos han decidido cortar, digamos, una vía auxiliar y el consorcio supervisor lo ha aprobado, ¿no? Entonces, nosotros se tenía que, obviamente ya estaba aprobado de esa manera, entonces, pero no podíamos dejarlo en esas condiciones. Muy a pesar de eso, eh, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se va a quedar esto? ¿Se va a quedar así a medio hacer? ¿Va a ser tierra? ¿Cómo va a ser? Obviamente, el supervisor tuvo que cambiar de opinión para poder poner las vías auxiliares, que como correspondían. Pues ahora, Ok, ¿hasta qué todo lo que fecha usted esté, estuvo laborando en Copesco? perdón, ¿Hasta qué fecha usted estuvo laborando en Copesco? hasta el mes de enero de 2017, en la cual, bueno, obviamente lo dejamos expedito para su liquidación la obra. Ya las posteriores gestiones, no entiendo qué es lo que hicieron finalmente. La cosa es que hasta el día de hoy no está liquidada la obra. Ok, si usted me dice que ya dejó expedito para su liquidación, ¿quiere decir que la obra fue concluida? Sí, fue concluida en su total, la parte física. No así la parte de liquidación y la parte documentaria, que obviamente tiene otro tiempo y otros plazos para ser cumplida, ¿no? Ok, Obviamente, tiene que resolverse todos los arbitrajes pendientes antes de su liquidación. Y por ende, la obra, en este caso, para mí, sigue todavía activa, ¿no? No se ha liquidado, no se ha cerrado. Entonces, obviamente, eso está trayendo como consecuencia, seguramente en algún momento, el pago de mayores gastos generados por parte del contratista, porque no ha sido liquidada la obra. en relación a los metrados de la obra, la obra principal, las vías principales y las vías auxiliares, ¿nos puede referir cuánto era lo previsto, proyectado en el proyecto y cuánto lo ejecutado? Sí, obviamente lo que estaba previsto en el expediente era los 9.6 kilómetros en vías principales,
¿ya? Y lo que se ejecutó son de 6.4. Obviamente se tuvo que deducir la parte de Petroperú, que es lo más álgido que se tuvo, porque Fetrasa se opuso tenazmente, no quiso ni siquiera dialogar con nosotros, fue todo un problema. Entonces, a raíz de eso se tuvo que dejar esa parte, ¿no? Pero en realidad las vías auxiliares eran de 6.4 kilómetros. Obviamente se ha cumplido con todo lo que estaba aprobado en el expediente técnico. Ok, gracias. Eso es todo, señor magistrado. Bien. ¿Hay alguna defensa más que quiera formular alguna pregunta con algo relacionado al interés de su patrocinado? O ya estamos por concluido. ¿Hay una mano levantada? Señor magistrado, muy buenos días. Sí, es su cámara, por favor. Buenos días, señor magistrado. Sí, una sola pregunta. Algunas preguntas, disculpe. Señor declarante, ¿usted conoce al señor René Concha Lezama? No, no tengo el gusto de conocerlo, señor. Dígame usted, ¿conoce o sabe usted si él tuvo alguna intervención en su designación como funcionario del PERPLAN Copesco Cusco? No, no tengo el gusto de conocerlo. Yo trabajé en Copesco a partir de septiembre de 2015. Eso fue de la gestión anterior de la empresa. Todos los actos referidos antes de septiembre de 2015 desconozco, doctor. Le preguntaba, señor, vuelvo a preguntarle si en su designación como funcionario de dicho proyecto tuvo alguna participación el señor René Concha Lezama. No, porque él ya no tenía ninguna autoridad en ese momento. Y era otra gestión finalmente. Eso es todo, señor magistrado, por esta parte. Hay una mano levantada. Indique la defensa de quién es. Muchas gracias, señor magistrado. La defensa de Luis Simón Puelles Escalante. Solo unas preguntas para que nos pueda... Perdón, no lo escuché bien. ¿La defensa de quién me dijo? Soy la defensa del señor Luis Simón Puelles Escalante. Adelante. Perfecto. Solo unas preguntas para que nos pueda aclarar en base a lo que la Fiscalía ha ido consultándole. En anterior sesión, usted mencionó que laboró en Copesco desde el 7 de septiembre del 2015 hasta el 31 de enero del 2017, ¿correcto? Así es. Bien, gracias. También ha mencionado, incluso a mi colega anterior, que desconoce todos los hechos que se hayan ocurrido antes de las fechas de ingreso y posteriores a la fecha de entrada y salida de usted de Copesco, ¿correcto? Así es. Bien, gracias. Díganos, ¿la aprobación del expediente técnico fue antes de que usted ingrese a Copesco? Objeción, Sí, mucho. objeción, señor magistrado. Gracias. Bueno, ya hay una Sí. respuesta. Ya hay una respuesta. Ya respondió el señor Miguel. Continuamos. Bien, gracias. Díganos, en referencia a la aprobación del expediente técnico, ¿usted tiene conocimiento si es que existía algún equipo multidisciplinario contratado por Copesco para la revisión y aprobación de este? Objeción, señor magistrado. ¿Cuál es Es el una motivo? pregunta impertinente, si me permite argumentar. El abogado está haciendo preguntas que no involucra a la participación del señor Plinio Helguera, que no es su defendido es el señor Luis Puelles Escalante. Entonces, está haciendo ahorita unas preguntas que no vinculan al señor Plinio Helguera en los hechos conforme se les ha imputado, conforme a las imputaciones que ha traído el Ministerio Público en su acusación. En ese sentido, consideramos de que no resulta pertinente para la defensa de Luis Simón Puelles Escalante estar planteando preguntas al señor Plinio Helguera que no tiene nada que ver con la participación que se le ha imputado al señor Plinio Helguera Ocampo. Observa, abogado. Señor magistrado, bueno, básicamente nosotros consideramos que tiene que ver con parte de las preguntas. Se le ha preguntado en referencia
a lo que viene a ser el expediente técnico. La propia Fiscalía, o sea, para que usted pueda advertir que existe incluso contradicción en sus propios argumentos, ha preguntado sobre etapas anteriores, ha preguntado sobre el contrato, algunas cláusulas de contrato, ha precisado sobre el tema del expediente, sobre responsabilidades, incluso en la aprobación del expediente. Entonces, la única pregunta, no sé si es que se me permite absolver o va a seguir levantando No la estoy concediendo Fiscalía. la palabra. Representante. Gracias. Gracias, señor magistrado. Entonces, como venimos mencionando, señor magistrado, en reiteradas ocasiones ha preguntado Fiscalía sobre ese expediente. Solo queremos algunas preguntas de aclaración, porque evidentemente quien no ha participado no puede dar mayores detalles sobre eso. Esa es la relevancia de nuestra pregunta, señor magistrado. Señor magistrado. Breve en su precisión, doctora. Sí, muy breve. Yo lo que he hecho alusión al Ministerio Público es se ha advertido documentación como el contrato, he hecho referencia a documentación que ha revisado, pero no de participación, si él participó, quién elaboró, qué equipo elaboró el expediente técnico, quién lo revisó. La pregunta ha sido de documentación que revisó. ¿Qué revisó? Para dejar eso en claro. Además, tampoco podemos, señor magistrado, a criterio de la Fiscalía, porque ya ha sucedido anteriormente, es permitir una defensa en conjunta, señor magistrado. Cada defensa técnica tiene que limitarse a su estrategia de defensa de cada acusado que patrocine, señor magistrado. En la sesión pasada se permitió hacer un montón de cuestionamientos por parte de defensas técnicas que no eran del señor Pino Helguera Ocampo. Un momento, por favor. Este colegiado está advirtiendo que en efecto se están formulando preguntas. La pregunta formulada por la defensa tiene contenido que no está relacionado con el tema que vincula a su patrocinado, que vincula directamente, centralmente a su patrocinado, razones por las cuales se está declarando fundada la objeción. Se exhorta a todos los sujetos procesales, a los abogados, que como quiera que este es un proceso complejo, de documentación copiosa, con una buena cantidad de testigos, órganos de prueba, que sean breves, concisos, al punto, relacionados con los intereses de su patrocinado directamente, para evitar eso que ya se ha comentado, ¿no? Para evitar la consciente o inconscientemente una defensa conjunta entre los abogados que están aquí presentes. Bien, continuamos. ¿Ya no tiene más preguntas, doctor? Perdón, señor magistrado. Bien. Vamos a interponer recurso de reposición a la resolución emitida. Bien, gracias, señor magistrado. De acuerdo al artículo 415, vamos a interponer recurso de reposición en la denegatoria de la posibilidad de realizar preguntas en referencia al expediente técnico por algunos aspectos, señor magistrado. El primer aspecto es que esta información ha sido introducida justamente por el propio declarante a raíz de las preguntas realizadas por el Ministerio Público. Bajo ese escenario, mal se haría, señor magistrado, a criterio de esta defensa, tener que limitar justamente las preguntas que se puedan realizar en base a una imputación como el despacho lo dice. Segundo aspecto, señor magistrado, resulta importante también mencionar, quizás dado que usted no ha estado dentro de los alegatos de apertura, no recuerda, pero la Fiscalía imputa justamente errores en la aprobación del expediente técnico a mi patrocinado Luis Simón Puelles Escalante. Entonces, es falso cuando Fiscalía menciona que no es una imputación o no existe ningún cargo sobre el expediente técnico de mi patrocinado. Es por ello de que sí existe una incidencia directa entre la pregunta que estamos realizando, que reiteramos, ha sido expuesta por la propia Fiscalía, y básicamente la propia imputación y algunos aspectos. Salvo que, señor magistrado, en este momento la Fiscalía aclare de que en efecto no existe ninguna precisión de que mi patrocinado ha participado en el expediente técnico. Si es que ello es así, señor magistrado, nosotros retiraríamos la pregunta. Pero si ello no es así, señor magistrado, se nos estaría recordando la posibilidad solamente de solicitar algunas aclaraciones a este aspecto. Reiteramos, es lo que la propia Fiscalía ha mencionado, que mi patrocinado habría podido tener participación en la aprobación de este expediente, que la misma ha mencionado que podría ser supuestamente un expediente deficiente.
Entonces, por eso es que estamos haciendo estas preguntas. Solicitamos, señor magistrado, que se pueda evaluar este extremo de lo mencionado incluso por la representante del Ministerio Público, se advierta que sí existe una causalidad entre la pregunta que estamos realizando finalmente y la imputación a mi patrocinado, y se nos permita realizar esas preguntas aclaratorias que son concretas, señor magistrado. ¿Quiere va a absolver la representante del Ministerio Público? Sí, muy brevemente. ¿Por qué el Ministerio Público tendría que retirar en lo mencionado de que el expediente técnico fue aprobado por el señor Luis Puelles Escalante? Si eso es una realidad. Eso es una realidad. Fue aprobado en el año 2013 y continuó trabajando el señor Luis Puelles Escalante en Copesco. ¿Por qué tendríamos que retirarlo? Si eso ha sido parte de una realidad. Lo que nosotros estamos señalando, señor magistrado, es que ya desde la sesión pasada, las defensas técnicas han estado haciendo como una defensa conjunta del señor Plinio Helguera. Se ha permitido su participación en las objeciones de las preguntas del Ministerio Público, cuando solamente podría objetar la defensa técnica propia del señor Plinio Helguera. Y hoy con las preguntas que está elaborando la defensa técnica de Luis Simón Puelles Escalante, es prácticamente como preguntas para que haga él su descargo, el señor Plinio Helguera Ocampo, o sus precisiones, que ya ha tenido su oportunidad su abogado defensor. A lo que yo voy, señor magistrado, es que cada abogado defensa técnica se limite a hacer estrategia de defensa de su acusado y no desarrollen comportamientos como si fueran una defensa conjunta, que ya ha pasado, señor magistrado, ya ha pasado, y eso está en audio, y se hizo presente en la sesión pasada y se tomaron las acciones correctivas respectivas, señor magistrado. Eso es lo que la Fiscalía está pidiendo. Señora Presidenta del Colegiado. Sí. Bien, a ver, doctores, hemos escuchado y creo que acá estamos confundiendo el tema. Primeramente, el interrogatorio con un procesado no es el interrogatorio del testigo. No hay un directo, no hay un contrainterrogatorio, no hay redirecto contra del recontrainterrogatorio. Por ahí, eso no va. Las reglas están clarísimas, es el artículo 376. El colegiado ya tiene criterios, no solamente en este juicio, sino en juicios anteriores. Se le permite, y si bien es cierto, el código señala como orden, que en primer orden el examen del interrogatorio por parte de la Fiscalía a la persona del procesado, y finalmente terminamos con la defensa del procesado. Si se permite que otras defensas pudieran preguntar, se le permitirá una o dos más preguntas, nada más, y preguntas que vayan directamente a su patrocinado, como lo hizo una defensa anterior, que preguntó, ¿usted conoce a la persona fulano de tal? Dijo, no, allá, correcto, porque perfectamente es la defensa de la persona que se encuentra siendo examinada en calidad de acusado, no de testigo, quien desarrollará las preguntas en defensa de su teoría de caso. ¿Correcto? Ese es punto número 1. Punto número 2, doctores. En la reposición que se establece para el tema de las objeciones, cuando hay objeciones y el colegiado resuelve y uno puede reponer, no es la reposición de 415, no vamos a emitir una resolución por una pregunta. La reposición es inmediata, lo escuchamos y nosotros consideramos si fundada o infundada la reposición y se continúa. No confundir, porque imagínense, doctores, si vamos a estar haciendo la reposición de 415 como tal, con resolución por cada objeción que haya y el colegiado tenga que resolver, no acabaríamos nunca ningún juicio oral. Así que no debemos de confundir el sistema de interrogatorio al procesado, ¿correcto? Se les está permitiendo, si hay alguna defensa que quiera interrogar a un patrocinado que no es el suyo, 1, 2, a lo mucho 3, pero siempre viendo el colegiado que sean preguntas que guardan relación con su defendido de la persona que está preguntando. Si no, no tiene ninguna relación, porque para eso está la defensa del que va a ser examinado como acusado. No confundir. Y no vamos a emitir resolución como lo indica el 415, porque no es la reposición que se plantea frente a una incidencia. Esto no es una incidencia, es parte de, y eso está en el propio artículo 376, numeral 4, cuando se dice que si hay una reposición, la reposición frente a las preguntas, el colegiado va a declararle fundada o infundada su reposición y continuamos. En el presente caso, doctores,
Vamos a declarar fundada la objeción planteada por la señorita fiscal y continuamos con el interrogatorio si es que hay. Se le permitirá una pregunta más teniendo en cuenta los parámetros que en este momento quien habla, que es la presidenta del colegiado, ya lo ha señalado. Y no solamente es en este juicio oral. Es en todos los juicios orales que hemos venido trabajando este colegiado, ¿correcto? No desnaturalicemos el interrogatorio o el examen del procesado, queriendo utilizar técnicas que no son propias para el interrogatorio de un procesado. No es un testigo. Recordemos eso, señores abogados. Bien, señor director de debate, si el señor abogado tiene alguna pregunta más con las pautas que acabamos de dar, bien. Si no, pasamos a otra defensa quien tenga que interrogar. Gracias. Bien, como expresado por la presidenta del colegiado, y sin perjuicio de agregar también que se declaró infundada, se denegó la pregunta porque no se indicó cuál era el punto, el tema que vinculaba a su patrocinado, y al reponer tampoco se hizo la precisión, únicamente se dijo que había. Entonces, señor abogado, ¿tiene alguna pregunta más relacionada a su patrocinado? Tal como lo ha Sí, explicado la presidenta, por favor, breve. sí, señor magistrado, muchas gracias. Bien, señor Plinio, díganos, se le ha preguntado en referencia al contrato de la obra de evitamiento, en específico en cuanto a lo que viene a ser las responsabilidades, tanto de la entidad como de la empresa contratista. Díganos, ¿usted recuerda bajo ese escenario cuál fue las responsabilidades determinadas de forma estricta en el contrato de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra? A ver, lo que yo recuerdo es de que, bueno, el expediente técnico estaba a cargo, o la elaboración obviamente a cargo de la empresa contratista. Si ellos han tenido omisiones, ese tipo de cosas, bueno, es responsabilidad de ellos. Correcto. ¿Usted recuerda en qué cláusula estaba ese tema de la responsabilidad que está mencionando en cuanto a lo que viene a ser la ejecución de la obra? Pero no le entendí la pregunta. Si es que usted recuerda en qué cláusula estaba determinada esto que viene a ser la responsabilidad en cuanto a la ejecución propiamente de la obra. No lo recuerdo, la verdad. Correcto. Señor magistrado, solamente para que se pueda justamente refrescar esta cláusula, solicitamos poner a la vista el contrato de elaboración del expediente técnico 1400-046 para que pueda determinar si es que esa es la cláusula que determinaba la responsabilidad. Refrescar, dijo. Para que pueda recordar, señor magistrado. Hay una mano levantada ahí. Señor, Per- ¿me permite, señor juez? Sí, un segundo, señor fiscal. Doctor, estamos ante un acusado, ya se han establecido las pautas. La presidenta de este colegiado ya le señaló que las defensas de otros acusados tienen la oportunidad, al ejercer su derecho de defensa, de preguntar una o dos preguntas. Pero si vamos a acaparar toda la audiencia con preguntas que considera usted formular, no vamos a avanzar. Son otras defensas, también tenemos testigos, así que a criterio de este colegiado, ya lo ha expresado la presidenta del colegiado, no vamos a poder amparar o conceder su pedido por las razones que ya se han expuesto, que no las voy a volver a repetir. Bien, ¿hay otra defensa que quiera formular alguna pregunta? Ya se le indicó a usted 2 o 3 preguntas, ya va como 10 o 12 preguntas. Con todo respeto, señor magistrado, teníamos una lista de 2 o 3 preguntas más. Son preguntas básicamente aclaratorias, ligadas a... Sí, señor magistrado, solamente es que... Entiendo, doctor. Ya se le indicó más o menos cuántas, porque se entiende que ante esa pauta usted hace un esfuerzo de síntesis y ya prioriza sus preguntas más relevantes, pero usted quiere plantearnos todo su listado.
y eso atenta contra la dinámica de esta audiencia. Y Correcto. el colegiado y el director de debate tienen la obligación de controlar eso. Correcto, señor magistrado. En todo caso, solamente dejamos constancia que no son reglas establecidas en el Código Procesal Penal y que no se nos está dejando realizar preguntas. Solamente ello, señor magistrado. Gracias. La norma también señala que el órgano jurisdiccional, en este caso el colegiado, puede adoptar las medidas pertinentes cuando hay cosas no regladas y ya se estableció claramente las pautas. Si no hay pregunta de alguna otra defensa, estaríamos concluyendo la declaración del acusado. Bien, no hay más. Señora fiscal, hay una mano levantada al final. Active su cámara, por favor. Gracias, señor magistrado. Si me permitiría, por la defensa del señor Isaías Felipe Atencio Dueñas. Atención. Bien, por favor, con las pautas ya establecidas, el le agradecería. Correcto, solo son algunas preguntas nomás. Señor Plinio Helguera Ocampo, buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas, por favor. Buenos días. Si usted conoce al señor Isaías Felipe Atencio Dueñas. No tengo el gusto de conocerlo, señor. A su respuesta, ¿usted de alguna forma quizás se ha enterado o le han comunicado si él ocupaba algún cargo dentro del gobierno regional del Cusco? No tengo conocimiento. Solo esas preguntas, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Entiendo entonces que ya no hay más preguntas porque ninguna otra defensa levantó la mano. Señora fiscal, señor Helguera, ya hemos concluido con su declaración. Gracias. Señora fiscal, ¿quién es el testigo con el que va a iniciar? Sí, con quien voy a iniciar es justamente que ya lo había referido, y si tiene conocimiento de la presente declaración. Me parece que sí. Es el señor Alonso Villafuerte. Adolfo Villafuerte Vizcarra. Bien. Es funcionario de Copeco. Si me permiten un minuto para decirle que se conecte, por favor. Okay. Doctor Germán. Sí, señor magistrado. Solicitamos excluya la declaración de Adolfo Villafuerte porque tiene interés en el proceso. Señor magistrado. ¿Me permite fundamentar? No, doctor, de plano, ese cuestionamiento no corresponde a esta etapa, doctor. Ya estamos en juicio oral. En el momento en que se ofrece el testigo en la etapa correspondiente, en la etapa anterior, debió plantear ese cuestionamiento, alguna objeción al testigo. Ahorita ya no. Si lo hace, si pretende hacerlo, evidentemente puede ser tomado como un acto dilatorio. Vamos a continuar. Justamente ahorita estoy tratando de contactarme con el testigo del Ministerio Público. Si me permite unos segundos para que se pueda conectar. Ok, doctor. Vamos a esperar un momento, por favor. Señor director de debates, ¿me permite? Diga, doctor. Sí, no solamente para advertir que el señor Plinio acabó su declaración, pero sigue conectado, soy visualizado en la sala de reuniones. Perdón. Para que le pueda indicar al señor Plinio que ya concluyó su declaración, porque el señor sigue conectado en la sala de reuniones. Sí, ya le indiqué que ya cumplió, pero él es un acusado, él es un procesado. Perdón. Okay. Señores magistrados, ya me parece que se ha conectado ya el señor. Okay. Muy buenos días, señores magistrados, buenos días. Buenos días. Indíquenos su nombre completo y número de DNI, por favor. Muy buenos días. Quien habla es Adolfo Martín Villafuerte Vizcarra, con DNI 23992661. ¿Cuál es su número de celular y correo electrónico?
Mi número de celular es el 984-91-8304 y mi correo electrónico es villafuerteadolfo@yahoo.com. Bien. ¿Cuál es la fecha y el lugar de su nacimiento? El lugar de nacimiento es el distrito, provincia, departamento de Cusco, el 5 de enero de 1977. ¿Cuál es su grado de instrucción? Mi grado de instrucción es superior, tengo la profesión de ingeniero civil. Bien. ¿Cuál es su actividad laboral actual? Me desempeño actualmente en actividades relacionadas a la asesoría en gestión de contratos, integro tribunales arbitrales a nivel nacional que versan sobre controversias surgidas de contratación pública y también vengo integrando algunas juntas de resolución de disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. A ver, un segundito. Un segundo. Bien, señor testigo, ¿conoce usted a los señores acusados? Le voy a leer una lista y al final usted va a decir si los conoce o me parece que sea Señor así, magistrado, si me permite una cuestión previa, por favor. Quisiera indicarle de que oportunamente yo había recibido una notificación para brindar una declaración testimonial y esta estaba prevista para la semana anterior, el día viernes de la semana anterior, fecha en la cual me he conectado y había previsto mis actividades laborales también para poder participar en esta audiencia. Sin embargo, para el día de hoy, señor magistrado, no se me había notificado, no se me había coordinado formalmente para esta reunión. Y verá, no es que yo desarrolle una actividad laboral en la que pueda pedir un permiso y poder brindar mi declaración testimonial. Como he indicado, desarrollo actividades inherentes a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Es así, señor magistrado, que para el día de hoy se había establecido una reunión de trabajo con una entidad, la Municipalidad Provincial de Calca, en la ciudad de Cusco, un contratista y la supervisión, y actualmente me encuentro en las instalaciones de una obra. Entonces, la conectividad que tengo no es la apropiada, tal vez no voy a poder desarrollar esta declaración testimonial en las condiciones que se requiere y agradecería mucho a su despacho pudiera reprogramarse la misma, señor magistrado. Sí, señor Villafuerte, lo que pasa es que no podemos reprogramar, ya está usted aquí presente, lo escuchamos perfectamente y vamos a tratar de ser breves, concisos y en todo caso si se requiere alguna documentación, alguna documentación formal que acredite que usted está declarando como testigo, porque es una obligación, la podemos brindar. Vamos a tratar de ser breves, ¿ya? A ver, pero espérese un momentito, por favor, ahí, sin perjuicio de lo que le estoy comentando. Bien, vamos a continuar. Señor magistrado, con el debido respeto, perdóneme, ¿cuánto tiempo se enfocará esta reunión? Porque como le indico, yo tenía una reunión prevista, las autoridades de este municipio están en una sala, he pedido un cuarto intermedio para poder conectarme, estoy en un pasillo, no considero que sea una zona apropiada inclusive para poder declarar porque es un pasillo de tránsito y la señal está intermitente, aparte que mi móvil está ya con una carga de batería un poco baja. Entonces, si de repente el tiempo va a ser excesivo, señor magistrado, yo agradecería, por favor, pueda ponderar mi pedido y yo me adecuo a la fecha que ustedes puedan indicar porque es cuestión de reprogramar mi agenda. Pero en este momento estoy ya con una agenda establecida, tengo personas que he dejado en un cuarto intermedio. Fuerte. Sí, mientras usted más habla, más vamos a perder tiempo. A ver, es su obligación como testigo estar presente en una declaración. O sea, ni modo, no hay forma. Inclusive si hay un tema laboral, ese tema laboral puede ser justificado porque hay un mandato judicial para ello. Sin perjuicio de ello, vamos a tratar de ser breves para que usted no se perjudique en sus labores. Si es que requiere una constancia del colegiado, se le va a emitir para que usted lo presente ante su entidad, ante su empresa o entidad donde labora, y se le escucha perfecto. Se le escucha perfecto, así que vamos a ser breve. La norma del artículo 163.1 del Código Procesal señala las pautas y las reglas para el caso de los testigos, que es obligatorio.
Vamos a ser breves, señor. Señor magistrado, ¿me dispensa por favor 20 segundos para poder comunicar a las personas que voy a Ok. requerir un mayor tiempo en mi cuarto intermedio? Ok, informe. Señor magistrado, solamente muy brevemente, señor magistrado y director de debates, solicitaría que se pueda acceder a lo solicitado por el testigo, dado que no es un testigo cualquiera para la fiscalía. Es un testigo relevante, es un ingeniero que ha emitido documentación que se le va a poner a la vista, donde ha podido él observar o advertir las irregularidades, entre ellas las que son materia de acusación. Entonces, es una declaración que, conforme a la hipótesis de la fiscalía, es muy de carácter importante como técnico, también se le va a visualizar mucha documentación, doctor, y es por eso que justamente él es nuestro primer testigo, señor magistrado, para que nos ilustre acá en juicio cómo él arribó a las conclusiones plasmadas en la documentación que él suscribió en su momento. Conforme, doctor Christian Lee, este juicio oral versa sobre irregularidades para nosotros, una concertación que produjo un perjuicio en mérito a la que no se construyó las vías auxiliares posteriores. Sí, como usted dice, el testigo lo han puesto primero por un tema de importancia, estrategia. Vamos a continuar y lo haremos lo que podamos llevar a cabo en la sesión de hoy, porque seguramente si es importante continuará en la siguiente sesión. Ya. Doctor, solamente para hacer presente ya para seguir continuando, por favor, yo a la fiscalía cuando hace su interrogatorio, va a comenzar, bueno, conforme a nuestro pliego que nosotros elaboramos, porque esto no es improvisado. Cuando ya empiece digamos, el momento en que comience a preguntar ya respecto a la documentación, sí solicitaría, por favor, señor magistrado, de que lo reprogramen, efectos de no poder cortar la visualización de los documentos, que es muy importante que reconozca y que nos detalle, ¿no?, las circunstancias en cómo se arribaron estos documentos de conclusiones técnicas y a qué funcionario podría haber advertido en estas cartas que él emitió. Entonces, ¿podría ir avanzando, señor magistrado, hasta llegar a esa pregunta? ¿Me permitiría que sea así, por favor? Bueno, llegado el momento ya lo evaluamos acá como colegiado. Ya. Okay, voy a terminar con esta parte introductoria entonces. Ya. ¿Empieza, señor magistrado? Sí, voy a terminar todavía con esta parte. Perdón. Estaba preguntándole al señor testigo si conoce a los acusados René Concha Lezama, Jorge Luis Alanya Ricalde, Luis Simón Puelles Escalante, Elvin Augusto Correa Vizcarra, Víctor Ladrón de Guevara Ortiz de Orue, Plinio Elguera Ocampo, Leonor Vicky Pancagua Pinera, e Isaías Felipe Atencio Dueñas. Señor testigo, ¿personas? De las personas conozco algunas, señor magistrado, lo conozco al señor René Concha Lezama, ya que fue gobernador del gobierno regional Cusco cuando yo laboraba también el año 2014 en las instalaciones de la gobernatura regional. Conozco también al señor Plinio Elguera, ya que compartí labores con él en el año 2015, y también al señor Jorge Luis Alanya Ricalde, quien era director ejecutivo del Perplan Copesco cuando yo presté un servicio profesional en esos años. A las demás personas no las conozco, señor magistrado. Ok, señor. Se le hace saber que usted ha sido llamado como testigo del Ministerio Público y que se le van a formular diversas preguntas que deberá responder con absoluta verdad sobre lo que ha podido percibir o conocer. Pues en caso de mentir o tergiversar la verdad, usted podría ser denunciado por el delito de falso testimonio. También se le advierte que usted no está obligado a responder preguntas de las cuales pueda surgir alguna responsabilidad penal en su contra. ¿Entendió esa pauta? La entendí, señor magistrado. ¿Qué religión profesa usted? Católico, señor magistrado. Levante la mano derecha y jure por Dios responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. Juro por Dios responder con la verdad a las preguntas formuladas. Bien, gracias. Baje nomás. Por último, se le indica que mientras usted esté declarando, cuando le formulen una pregunta y usted escuche la palabra objeción de quien venga, hace un alto y espera que le indiquemos a continuar, ¿ya? Correcto. Bien, señora fiscal, tiene el uso de la palabra.
Muy buenos días, señor Villafuerte, ¿no? Buenos días. Vamos a iniciar su presente interrogatorio para que nos diga si usted tiene antecedentes penales, No tengo antecedentes penales. antecedentes judiciales, No tengo antecedentes judiciales. antecedentes policiales, No tengo. condenas por corrupción de funcionarios, por delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, No tengo. condenas por delito contra la fe pública, No tengo. condenas por el delito de falsa declaración en juicio. No tengo. Usted ha sido sujeto de, perdón, acá continúa. ¿Puede señalarnos en dónde usted trabajó o laboró desde el año 2015 al 2018? ¿Nos puede señalar? En el año 2015 presté diferentes servicios profesionales inherentes a mi profesión, siendo uno de ellos un servicio profesional que presté para el proyecto especial Perplan Copesco del Gobierno Regional de Cusco, y laboré, me parece que desde el mes de marzo del año 2015 hasta noviembre de 2015 prestando servicios a esta institución. En el año 2016 laboré en otras instituciones públicas y en entidades privadas, y en el año 2017 volví a prestar un servicio profesional para la administración de contratos de la encargada de la obra Avenida Evitamiento del Perplan Copesco, relativo a asesoría para posibles procesos arbitrales contra el contratista de obra Consorcio Vías de Cusco y la supervisión el Consorcio Vial Cosco. El año 2018, aparte de diferentes servicios profesionales que presté a varias entidades públicas y privadas, también presté un servicio profesional a la administración de contratos del Perplan Copesco, derivado a la obra Avenida Evitamiento, relativo a los procesos arbitrales que se tenían en curso con el Consorcio Vías de Cusco y el Consorcio Vial Cosco. Esas han sido mis labores, doctora. Su micrófono, doctora. Usted nos ha mencionado que ha elaborado en el año 2015 en el Perplan Copesco. ¿Nos puede, por favor, detallar o precisar qué cargo y qué funciones tenía usted en el año 2015? En el año 2015, doctora, presté un primer servicio profesional para la instancia administradora de contratos que estaba a cargo del ingeniero Juan Carlos Aguilar Cutire, siendo director ejecutivo el ingeniero José Antonio Negrón Andía. Este trabajo lo desarrollé desde el mes de marzo del año 2015 hasta aproximadamente el mes de junio del 2015. Posteriormente, en el mes de julio, presté un nuevo servicio profesional de asistencia a la administración de contratos en temas técnicos y contractuales, estando de administrador de contratos el mismo ingeniero Juan Carlos Aguilar Cutire, pero ya estando de director ejecutivo el arquitecto, Darío Mogrovejo. Posteriormente, este servicio se extendió y en la misma instancia de administración de contratos, estando como administrador de contratos el ingeniero Edgar Dueñas, me parece, director de supervisión el ingeniero Plinio Helguera y como director ejecutivo el ingeniero Ricalde. Esto hasta culminar mis funciones en el mes de noviembre de ese año. Ya. Como asesor en contrataciones de Copesco, ¿no? ¿Usted de quién dependía? ¿Quién era su jefe inmediato? No había una jefatura inmediata, doctora, es bueno precisarlo esto porque se trataba de un servicio profesional. Sin embargo, quien ostentaba la condición de área usuaria al cual yo debía reportar mis documentos e informes era el responsable de la administración de contratos y de la dirección de supervisión en cada caso de los que he trabajado. ¿Nos puede precisar si el señor Plinio Helguera era la persona que era administrador de contratos y director de supervisión? El ingeniero Plinio Helguera desarrollaba la labor de director de supervisión, me parece que al mes de agosto, septiembre u octubre del año 2015. Ya. ¿Nos puede especificar, por favor, si usted, entre los años 2015 al año 2018, usted tenía conocimiento de la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento? Sí, doctora, efectivamente, desde el año 2008, en mi actividad profesional, había laborado en diferentes proyectos donde se estaban ejecutando mediante contratación pública
Es así que aparte de mi experiencia laboral propia, había realizado estudios de diplomados en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, y para el año 2013-2014 inclusive fui capacitador y ponente en diferentes cursos y seminarios relacionados a lo que era la gestión contractual, capacitando también algunos casos para la Dirección Técnico Normativa del OCE. Ya. Ya, ¿nos puede mencionar, por favor, sí, en el año 2018, cuando usted vuelve a trabajar en Copesco, cuál era su función y su cargo? En el año 2018. En el año 2018, doctora, yo presté un servicio donde el administrador de contratos era el ingeniero Zenobiv Ordóñez y se había requerido un servicio profesional para asesoría técnica en procesos arbitrales derivados del proyecto Avenida Evitamiento. Es así que en el año 2018 presenté diferentes documentos inherentes a estos procesos arbitrales, y de los cuales se tuvo que referir también documentos y cartas que había presentado en años anteriores cuando presté servicio en el año 2015 y en el año 2017. Ya. En el año 2018, ingeniero Adolfo Villafuerte, ¿nos puede precisar si usted, qué fue lo que le encargó su jefe inmediato que elaborara? Alguna en relación a la vía evitamiento, ¿no? Si le encargó, perdón, voy a reformular. ¿Puede precisarnos si en el año 2018 su jefe inmediato, el Zenobiv, que ha mencionado el día de hoy, le encargó la emisión de algún documento en relación a la vía evitamiento de Cusco? Sí, doctora, al iniciar el servicio profesional se tenían en curso 2 procesos arbitrales. Bueno, en realidad diferentes procesos arbitrales porque eran varios tribunales, pero eran procesos arbitrales que se estaban siguiendo con el Consorcio Vías de Cusco, que era la empresa ejecutora de la obra, y el Consorcio Vial Cosco, que era la empresa que había supervisado la obra. Entonces, como parte del primer alcance del servicio profesional que presté en el año 2018, se me solicitó que presente una carta en la cual debía mencionar todos los aspectos que se habrían reportado en el año 2017 respecto a la ejecución del contrato de obra y que pudieran servir para los procesos arbitrales que estaban en curso. Es así que el año 2018 presenté un primer documento que fue la Carta 1-2018, donde básicamente en este documento se mencionaron que en el año 2017, se había referido, perdón, que en el año 2017, como parte del servicio que presté en ese año, había presentado una carta, que era la Carta 13-2017. Y en esa Carta 13-2017 había presentado una evaluación detallada y cronológica de todas las acciones contractuales que se habían dado en relación al proyecto Avenida Evitamiento, y también algunas observaciones que había detectado como un control interno posterior, y que estas observaciones eran relevantes para el proceso arbitral que se estaba siguiendo, tanto con la empresa contratista de obra como con la empresa supervisora. Ese fue el documento que presenté, doctora. Señor magistrado, no sé si en este acto, cuando ya voy a comenzar a hacer preguntas de visualización, se podría continuar en una sesión para hacerlo todo en una sola sesión, doctor, porque para no estar interrumpiendo y poner a la vista, es que es una documentación técnica que sí quiero que ilustre su judicatura. No quisiéramos interrumpir, aparte que las defensas también van a preguntar, eso es definitivo. Y anteriormente hemos tenido contrainterrogatorios muy más extensos, ¿no? Si por favor podría acceder a quizás a lo solicitado por el ingeniero Villafuerte para en una sola sesión de manera concreta y dinámica poder terminar el interrogatorio de nuestro testigo, señor magistrado. También por una cuestión de estrategia de orden, mejor dicho. Por favor. Sí, doctora, hay un tema ahí que nosotros estamos obligados a continuar las horas de audiencia según lo programado. Sin perjuicio de ello, le pregunto, ¿tiene usted pendiente ahí a la mano otro testigo que pueda ingresar antes de abordar Sí, en efecto, señor magistrado, justamente en ese sentido de la sesión pasada, como pensábamos que íbamos a acabar más pronto, la suscrita coadyuvó en la notificación del testigo Villafuerte y también de
de los que eran consejeros regionales, que recuerdo el señor Pablo Olivera, la señora Emperatriz, no recuerdo bien los nombres, todo se notificó debidamente, pero no se llevó a cabo su declaración. Entonces, para esta continuación de ahora, que era la continuación, íbamos a empezar con la declaración del acusado Plinio, terminar, no se le ha puesto en conocimiento a los que se conectaron en la sesión pasada, ¿no? O sea, ellos tienen conocimiento que son testigos de la fiscalía y su declaración iba a ser en la sesión anterior. Eso le puse en conocimiento al especialista, se le giró las cédulas de notificación, los pudimos ubicar. Pero yo iba a comenzar con el ingeniero Villafuerte y seguidamente iban a hacer estos 4 consejeros regionales que son más, digamos, las preguntas ya son menos preguntas, ¿no? De los consejeros regionales, mucho más precisas. Pero sí me puedo comprometer de igual manera, como lo he hecho anteriormente, me puedo comprometer a coadyuvar en las notificaciones para su concurrencia en el día que usted disponga, señor magistrado. O sea, continuaríamos con el señor Villafuerte y también podría coadyuvar para que también se le notifique a estos 4 consejeros regionales. A ver, un momento, doctor. Muchas gracias. Retomamos entonces, a ver, señora fiscal. Se ha conversado con los integrantes del colegiado y todos han coincidido que este colegiado tiene como función darle relevancia e importancia al desarrollo de las horas de la audiencia hasta la 1 de la tarde, como regla. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente, como en el caso lo ha planteado y como estamos evidenciando, el señor testigo está en un pasadizo y participando en esta sesión a través de un celular. Es sabido que a través de un celular difícilmente pueda verificarse documentación, cuadros, planos, lo que fuese. Entonces, eso va a generar una limitación que va a redundar pues, en perjuicio del conocimiento que requiere este colegiado. También, sin perjuicio de ello, se deja constancia y se exhorta a la representante del Ministerio Público y a todos los sujetos procesales que en lo sucesivo evitemos hechos que, como en el presente caso, van a limitar el desarrollo de la audiencia. Porque hace un momento usted recordará que nosotros hemos estado dando pautas para que el desarrollo del juicio no se interrumpa, no se dilate, no se demore. Entonces, no podemos permitir, y eso tiene que ser para todos, pues, ¿no? De manera equitativa. Entonces, se le exhorta que para la siguiente sesión usted coordine bien con el testigo que ha ofrecido, cuya declaración ha ofrecido, para que esté en el lugar adecuado, con las condiciones de equipamiento adecuado, y también que nos indique en este momento 2 testigos más, que nos indique con los que se va a continuar para evitar algún contratiempo. Chica, la lista de testigos está en una... Disculpe, doctor, disculpe, por favor, si no es que la suscrita no se encuentra en su oficina. Ahorita, por eso es que he tenido un poco de dificultad de traerme la documentación, porque no me encuentro en mi oficina debido, bueno, a cuestiones administrativas propias internas del Ministerio Público, pero nuevamente, señor magistrado, me comprometo, como siempre lo he venido haciendo, en coadyuvar en la notificación, no solamente del señor Villafuerte, sino de mis siguientes 2 testigos, que es el señor Pablo Olivera y la señora Emperatriz, si me permite un segundo para verificar el apellido, también a notificarlos oportunamente para la siguiente sesión, ¿no? Para que igual estén conectados y al momento que se culmine la declaración del señor Adolfo Villafuerte puedan conectarse. A ver, un segundo. Con relación a los testigos, un segundo. ¿A quiénes está citando? Le pedí 2 testigos. Pablo Olivera y Emperatriz. Pablo Olivera y el otro. Emperatriz, pero no recuerdo el apellido, doctor. Me están trayendo mi foldercito, si me permite un minuto. Un segundito. Elena Emperatriz Ascarza Quispe. La única emperatriz que hay en el cuadro de testigos.
El primero es Pablo Olivera Vaca, la segunda testigo, la tercera, mejor dicho. El primero comienza con Adolfo Martín Villafuerte Vizcarra, la segunda testigo Pablo Olivera Vaca, y la tercera, por favor, si me permite, Elena Emperatriz. Sí, bien, ya está registrado en la base. Nos quedamos en este punto, ya hemos señalado cuáles son las pautas. Vamos a continuar en la próxima sesión, señor testigo. Usted directamente está siendo notificado para la próxima sesión en que vamos a continuar con su declaración. Es el próximo jueves, hoy estamos 15, jueves 22, a las 9 de la mañana. ¿Ya? Perfecto. Quedan notificados los demás sujetos procesales con el día, la hora, con la fecha, bajo los apremios ya establecidos Señor magistrado. lo correspondiente. Señor magistrado, disculpe, Sí. ¿por cuánto tiempo va a ser la audiencia, por favor? Porque está variando este tema. No, sí, el mismo horario, doctor. Está variando, estamos supervisando, sí, ya las razones se han expuesto claramente. El horario es hasta la 1 de la tarde en general, ¿no? Muy amable, gracias. Buenos días con todos. Buenos días.